del hebreo al griego es llamado la Septuaginta griega. Entonces, esta Septuaginta griega se comenzó traduciendo primero el Pentateuco, después se traduce los demás libros históricos poéticos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que si solamente mandaron a traducir la Biblia, ¿ya? Si solamente mandaron a traducir la Biblia, que los judíos lo tenían en esos tiempos en 24, o los evangélicos hoy en día lo tenemos en 39, solamente debería haber quedado pues en 24 libros. Pasaron unos 3 siglos después de esta traducción, incluso ya después, 2 siglos después de Cristo, esta traducción de la Septuaginta va a tener los apócrifos. Y eso, con eso va a pasar a otras traducciones. Y muchos dicen, si esta es la Biblia, la Septuaginta, la Biblia más usada por los apóstoles, entonces Jesús también utilizó esto. Cabe aclararlo, la historia no es tan clara, pero se sobreentiende que Jesús, o sobre todo más claro queda que los apóstoles utilizaron mucho la Septuaginta griega. Sobre todo cuando ellos han tenido que hacer referencias, ¿no? Para hacer una cita al Antiguo Testamento, dicen los historiadores que cuando los apóstoles han hecho cita directa a la Biblia del Antiguo Testamento, hay un promedio de 350 citas aproximadamente, ¿no? Puede haber un poquito más. Entonces, esa aproximación de 350 citas que hicieron al Antiguo Testamento, la pregunta es, ¿a cuál hicieron? Y ya que hay una Biblia hebrea llamada Tanaj, y también existe la Biblia, la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego. Era completo, la traducción completa de la Biblia que está ahora en griego. Entonces, cuando uno empezamos a notar esto, entonces uno dice, ¿no? ¿Cómo se dio eso? Si la traducción al griego solamente debe haber sido por una cantidad de libros, entonces no debería haber más. Pero allá en Alejandría había otros libros que en ese periodo del silencio habían escrito, llamados libros apócrifos, llamados libros no inspirados, pero como ellos tenían allá la traducción, se sobreentiende que ellos añadieron esos libros, ¿no? A esa, digamos, a la traducción. Entonces, cuando los apóstoles hacen citas, referencias directas, dice que hay 300 citas directas que han hecho los apóstoles al Antiguo Testamento, y en esta vez estoy refiriéndome a la Septuaginta griega. 300 citas a la Septuaginta griega, y solamente 50 citas hicieron al original llamado la Tanaj, al hebreo. O sea, utilizaron mucho más la Septuaginta. Muchos dicen, ¿por qué? Porque si el Antiguo Testamento está siendo utilizado de una traducción y esta Septuaginta es en griego y el Nuevo Testamento lo tradujeron al griego, ¿por qué era el idioma más común que se utilizó en el primer siglo? Dicho de esta manera, entonces nosotros podíamos notar de que el aporte grande e importante que ha tenido la Septuaginta, digamos, en el Nuevo Testamento y en la influencia de los escritores y de los apóstoles, ha sido muy bueno. Entonces, no hay una sola cita donde Jesús ni los apóstoles hayan citado los apócrifos. Porque hay que aclarar, los apócrifos nunca vinieron a ser parte del original. Si ellos tenían original, la traducción no debería tener apócrifos. Pero pasaron 2 siglos después de Cristo, ya después de Cristo, esta Septuaginta sigue existiendo, pero ya tienen los apócrifos. Y con esta base de estos apócrifos, esta Septuaginta va a ser la base del Nuevo Testamento para que se sigan traduciendo en otros idiomas, ya que era el idioma más común para esos tiempos, ya que cuando los romanos conquistaron a los romanos fueron influenciados por la cultura griega, ¿no? Y hasta nosotros también. Nosotros hacemos un estudio de, por ejemplo, en el sistema de enfermería, puede ser de abogacía, y utilizamos términos griegos al más alto nivel. Quiere decir, hermanos, que el griego ha influenciado mucho los idiomas. Con esto que quiero llevarte, si ya hablé un poco, el Targum fue en el tiempo de Esdras, que fue traducida del hebreo al arameo, en los tiempos de Esdras, en el siglo 3 más o menos aproximadamente antes de Cristo, ya 250, 200 antes de Cristo, fue traducida del hebreo al griego, pero ya completo. Entonces eso es llamada la Septuaginta griega.
Pasaron 4 siglos después de Cristo, 4 siglos, entonces ahora sí voy a presentar una diapositiva, pasaron 4 siglos después de Cristo, ¿ya? Y se empezó a traducir a otras Biblias. Entonces voy a pasar un momento un poco rápido y ya más adelante se empieza a traducir lo que va a llamarse otra versión llamada la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue traducida, utilizó el Antiguo Testamento, ya no el original, utilizó la Septuaginta griega. Pero como la Vulgata Latina estamos hablando 4 siglos después de Cristo, estamos hablando del año 381 aproximadamente, en esos tiempos ya la Septuaginta estaba, habían incorporado los apócrifos. Cuando ellos utilizan, muchos dicen que Jerónimo tampoco quería aceptarlo, ya que Jerónimo conocía la historia, él no lo quería aceptar para que lo incluya a los apócrifos, aunque habían los apócrifos ahí. Él traduce la Septuaginta y dice que ahí está, y después lo van a añadir. O algunos dicen posiblemente lo ha añadido, pero era una parte aparte. O sea, la Vulgata Latina ya tiene los apócrifos, porque la Vulgata Latina va a tomar a la Septuaginta, pero hay que aclarar, la Septuaginta en un inicio no lo tenía. La pregunta es, ¿cómo es que lo apareció después? Entonces sobreentiende que cuando vas en la historia de los judíos de habla griega, ellos siempre tenían la intención de añadir esos libros. Se sobreentiende que ellos han añadido, ya que ellos habían en su lugar allí en Alejandría habían traducido, digamos, esos descendientes son los que han añadido. Y cuando ya traducen, los romanos traducen a la Vulgata Latina, así lo conocen, esa traducción se llama la Vulgata, entonces, en ese idioma latín van a utilizar el Antiguo Testamento y no utilizan la Tanaj. Lo que utilizan fue la traducción de la Septuaginta griega. Y el Nuevo Testamento obviamente estaba en griego. Entonces utilizan la Septuaginta para el Antiguo y utilizan el Nuevo Testamento y todo lo traducen al latín. Quiere decir que la Vulgata Latina sí ya tiene Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, repito, utilizaron la Septuaginta y en el Nuevo Testamento utilizaron propiamente lo que era el Nuevo Testamento en griego. Ahora, cuando los romanos estuvieron a partir del siglo I teniendo dominio de todos estos territorios, más o menos en el siglo II, III sería después de Cristo, siglo IV, siglo V, esos tiempos los romanos también van a ser invadidos por unos bárbaros que vinieron del norte. Y en esos tiempos va a haber una mezcla y ahí van a nacer los idiomas como el francés, el inglés, el italiano, van a nacer el español y muchos otros idiomas van naciendo a partir de ahí. ¿No? De la mezcla del latín con el idioma que hablaban esos bárbaros. Entonces, ahí vas, cuando usted ve la película Tila el Uno y otros más, ahí vas a entender, ¿no? ¿No? Entonces, cuando empezamos a ver toda esta historia, entonces empezamos nosotros a entender de cómo el latín, ¿no? Que era el idioma del Imperio Romano, es el idioma que se va, digamos, a traducir. Pero con este idioma, el latín, lo que va a pasar es, vuelvo a repetir, con este idioma en latín, lo que va a pasar más adelante es, amados hermanos, a ver un ratito, y lo que se va a traducir, digamos, a traducir más adelante para todas las otras Biblias. A ver, un ratito, ¿ya? Un ratito. Aquí, voy a tener que pasar, espera un momento. Ya, estamos bien, estamos bien, hermano. Lo que va a pasar entonces, amados hermanos, es que cuando aparece la Vulgata Latina, que es a partir del año 380, es en la Biblia que lo van a considerar como una Biblia original, lo van a considerar como una Biblia sacra, lo van a considerar como la única Biblia autoritaria que debe utilizar en el Imperio Romano. Y en esos tiempos empieza ya a nacer el catolicismo. Cuando en el siglo VI más adelante aparece el catolicismo, ya se divide y el obispo de Roma empieza a tomar el nombre de papa, entonces ya existía una Biblia y existían muchas otras Biblias también, pero aclarando, había una Biblia en el idioma latín. ¿Y cuál era la Biblia? La Vulgata Latina, que había sido traducida por un gran hombre llamado Jerónimo. Entonces, esta Biblia es la que va a empezar a utilizar, porque en todo el imperio hablan latín. Entonces empiezan a utilizar mucho esta Biblia de tal manera de que
Esta Biblia fue considerada la única Biblia oficial que se debe leer en el mundo entero, ¿ya? Entonces, ya cuando habían nacido otros idiomas que están naciendo de latín, como el caso del francés, el alemán y otros más, el inglés, aún así, todos están obligados a leer la Biblia de la Vulgata Latina. Esta historia va a ser a partir del siglo XII, porque en el siglo XII, siglo XIII, va a haber intentos de traducción. Va a haber hombres como el rey Alfonso de España, va a haber otros hombres también que van a traducir la Biblia, porciones de la Biblia, van a traducir a muchos idiomas, ¿no? Incluso tradujeron, aquí vemos una parte de abajo, dice, no, la Biblia alfonsina, ¿ya? Traducido por el rey Alfonso, tradujeron al español. O sea, ya para el siglo XIII, ya había traducciones también al español, pero no completo, había solamente porciones de la Biblia en diferentes idiomas. Con esto va a empezar ahí empiezan a hacer las universidades, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, ¿ya? Para el siglo XV empieza a nacer mucho la erudición, muchos hombres intelectuales empiezan a aparecer, de tal manera de que estos hombres, y en base a las universidades, su primera carrera era teología a nivel mundial, entonces empiezan a tener bastante fuerza. Y esa fuerza empieza a crecer de tal manera que van a aparecer los pre-reformadores y los reformadores, es decir, hombres que van a ir en lucha contra la Iglesia Católica Romana, diciendo que hay abuso, que no están permitiendo que la gente lee Biblia y aclarando que ni siquiera los sacerdotes leían Biblia, solamente los grandes estudiosos de Biblia, ¿ya? Solamente un grupo nomás leía Biblia. Todos sacerdotes tampoco, no todos leían Biblia. Escuchaban, sí, y era bien complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el siglo XVI, empieza a aparecer hombres como Lutero, como Calvino, hombres que van a empezar a decir, no, el catolicismo está haciendo su negocio y muchas otras cosas más, que está creando indulgencias, ¿no? Hacen negocio con la fe del cristiano. ¿Qué hacen estos hombres entonces? Lo que van a hacer es presentar como Lutero sus 95 tesis. Y obviamente la Iglesia Católica no le entiende y todo lo demás esa historia, ¿no? Lo expulsa, incluso lo excomulga. En ese entonces Lutero, en el año 1517, ya se considera como esa protesta que él hizo con tal de regresar a las Sagradas Escrituras, se considera como el inicio de las iglesias protestantes o evangélicas. Pero para el año 1820, 1522, Lutero ya había traducido el Nuevo Testamento perdón, el Antiguo Testamento ya había traducido al alemán. En esos mismos tiempos dice que esa noticia, de esos escritos de Lutero, de estos hombres, va a llegar por muchos otros países y va a llegar a España y de España va a haber unos hombres que se van a levantar en Castilla, ya el lugar más intelectual donde estudiaban, en el monasterio, porque los monasterios eran el lugar donde se estudiaba el catolicismo, y estos hombres empiezan a decir, mira, sí es cierto, el catolicismo está teniendo ciertas cosas, y ellos eran sacerdotes católicos. Entonces empiezan su huida, huyen de ese monasterio y empiezan a ir, y su camino era ir a Ginebra, ¿no? Al lugar de la cuna de los protestantes, donde había aparecido los protestantes. En ese camino, en esos tiempos que están yendo, digamos, ¿ya? Van a llegar y en esos trayectos ellos, como el caso de Cipriano de Valera, no, perdón, Casidoro de Reina sería, ¿no? Casidoro de Reina, él es el que va a traducir la Biblia en un proceso largo que va a terminar en el año 1569. En el año 1569 se termina imprimir, o digamos, se termina, perdón, traducir sería. Se terminó de traducir la Biblia. ¿Y qué Biblia se terminó de traducir? Se terminó de traducir la Biblia completa del Antiguo y Nuevo Testamento al español. Por primera vez teníamos una Biblia completa. Ojo, no era la primera Biblia, porque ya siglos anteriores ya había Biblias que se habían traducido vuelvo a repetir, ya anteriormente ya había Biblias que se habían traducido al español. Ya en el siglo XII, siglo XIII, ya se habían traducido al español. Pero en el año 1569, escúchame hermano, aquí viene lo maravilloso, que en el año 1569
estos hombres con la influencia de Calvino, de Lutero, de estos reformadores, ¿ya? Como Casiodoro de Reina, como Julianillo Hernández, como Cipriano de Valera y muchos otros más, huyen del monasterio de San Isidoro de España, donde se estudiaba, por la influencia de estos hombres de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, y empiezan, ¿no? Ellos también a perder ese respeto que tenían al catolicismo. Y en ese trayecto termina en el año 1569, cuando ellos terminan por primera vez, sobre todo Casiodoro de Reina, termina por primera vez su traducción, ¿ya? Por primera vez termina su traducción y esa traducción, por primera vez que terminan al español, aclaro, no era la única, porque ya había Biblias en alemán, Lutero ya había traducido al alemán, ya había Biblias en francés, ya había Biblias en portugués, pero por primera vez estaba terminando una Biblia en español. Y esta Biblia, por primera vez completa en el español, tomada del latín, de la Vulgata latina, y tomada del texto Receptus, o sea, de la Biblia, la copia del griego, entonces se había traducido por primera vez una Biblia completa al español llamada la Biblia del Oso. ¿Qué quiere decir, profesor? La Biblia del Oso es la primera Biblia ya completa al español. ¿Y por qué me estás hablando? Y al final va a ser un resumen, ¿ya? ¿Por qué me estás hablando de esto? Porque para nosotros los evangélicos, a veces creímos que Dios un día aventó la Biblia, o no sabemos cómo nos llegó la Biblia. Pero hablar del Targum, que fue la primera traducción de porciones de la Biblia del hebreo al arameo en los tiempos de Esdras, o hablar de la Septuaginta griega, que fue en el año más o menos 250 que comenzó y terminó en el año 170 antes de Cristo, y fue una Biblia que influenció mucho esta traducción griega, solamente el Antiguo Testamento, influenció mucho en los apóstoles. Los apóstoles utilizaron más citas de esta traducción de la Septuaginta que del mismo original. Y con esto podemos nosotros ver cómo esta Septuaginta posteriormente lo añadieron los apócrifos y cuando ya estaba añadido los apócrifos 2 siglos después de Cristo, cómo esta Septuaginta sirvió de base para el Antiguo Testamento de la Vulgata latina. La Vulgata latina fue traducida directamente de la Septuaginta, ya no utilizaron la Tanaj. Y de la Vulgata latina fue una de las Biblias de base para la traducción de la Biblia de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de Wycliffe, de Cipriano, de Casidoro de Reina, perdón, de Casidoro de Reina. Entonces, Casidoro de Reina, y esta parte le voy a hablar, Casidoro de Reina termina su traducción en el año 1569. Y cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, Reina Valera de 60, si tuvieses, abre la primera parte, y en la primera parte dice, antigua versión traducida por Casidoro de Reina. ¿Cómo se llama esa traducción? Esa traducción se llama la Biblia del Oso. Esa es la traducción, la primera Biblia completa al español, la Biblia del Oso. Esta Biblia del Oso fue revisada posteriormente por otro amigo que tenía y un monje que le había colaborado a Casidoro de Reina, que se llama otro sacerdote llamado Cipriano de Valera. Cipriano de Valera hace una revisión a esta traducción, ¿no? A esta traducción llamada Biblia del Oso. Cuando lo traduce, o perdón, lo revisa esta traducción, finalmente en el año 1602 hace esa revisión Cipriano de Valera. Y a partir de ahí, recién se llama Reina Valera, ¿ya? Tomado del primer traductor, lo que se llama Casidoro de Reina, de ahí toma Reina, y del primer revisor, Cipriano de Valera, de ahí toma Valera, y a partir de ahí recién se llama Reina Valera. Explícame mejor, profesor, ¿Reina Valera es una traducción? No, la traducción se llama Biblia del Oso, y la revisión que le hacen posterior recién se conoce como Reina Valera. Y de ahí aparece, no, Reina Valera de muchos años, Reina Valera 1909, Reina Valera 1960, Reina Valera 1995, Reina Valera 2000, y en la actualidad estamos con la Reina Valera contemporánea. ¿Ya? Entonces, aquí queremos aclarar algo.
¿Dónde ya está el error? El error está cuando los judíos de habla griega en el siglo II ellos hacen un canon, desconociendo el canon el canon que habían hecho los israelitas, los que están allá en la que se llama Israel o Palestina, en el siglo I. Entonces, en el siglo II ellos hacen un segundo canon. Ahí ellos tratan de añadir los libros que habían sido escritos en el periodo del silencio, posterior a Esdras. Y eso ahí cuando añade, entonces también a la Septuaginta después de Cristo, 2 siglos después lo van a añadir. Y de ahí van a incorporar en la traducción de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina del año 381 va a ser la base para la traducción de las Biblias modernas, ¿no? De la Biblia de la Vulgata Latina. Entonces, ahí estaría la clave ya. Ahora, la Biblia del oso, la primera traducción, y aquí vemos, ¿no? Cómo se hace, de la Biblia del oso, nosotros, ¿qué podríamos nosotros rescatar? La Biblia del oso fue la primera Biblia, también es considerado como la Biblia de la Reforma, porque en esos tiempos de Lutero, cuando traduce al alemán, cuando la Biblia King James aparece, traducida al inglés, Rey James, aparece la Biblia Almeida, traducida al portugués, en esos tiempos aparece también la Biblia en el mejor dialecto del español, en el mejor dialecto, en el dialecto más culto del español, que se llamaba el dialecto castellano. Entonces, esta Biblia que nosotros tenemos la Biblia del oso, y después ahora lo tenemos en revisiones en Reina Valera, fue traducida en el mejor dialecto, así como fue traducida en ese dialecto también, digamos, la Biblia ya conocido para nosotros, no, perdón, el libro del Quijote de la Mancha. En ese dialecto se escribió. Por eso cuando usted lee Reina Valera, hay palabras donde dice sois vosotros, y hay palabras tan técnicas que a veces no lo entendemos. Pero ustedes utilizamos, o utilizo, yo utilizo, a veces tratamos de utilizar Biblias con lenguaje más sencillo, que a veces nos hace entender, porque está en un lenguaje tal vez más, digamos, del español. Pero a la Reina Valera entenderla en su contexto y utilizar sobre todo para una erudición, es difícil de entenderla en cierta manera, pero tiene una riqueza literaria superior a todas las Biblias modernas, hablando solamente literatura, porque fue traducida en el mejor dialecto que tiene el idioma español, en el dialecto castellano. Por eso para nosotros amar la Reina Valera, digamos la primera revisión que se llamaba la Biblia del Oso. He hecho tantas reanudaciones, ¿por qué? Para que se quede claro. Ahora voy a llegar a un tema bastante difícil. Ahora sí, si es posible, despiertan si están a punto de dormir. La Biblia del Oso, como la Biblia de Lutero y como todas las Biblias, tenían los apócrifos. Ya la primera versión de la Reina Valera, que llamaba la Biblia del Oso, profesor, ¿existe la Biblia del oso? Sí, tú lo puedes encontrar en internet, tú lo puedes ver. Existe la Biblia del oso. Y la Biblia del oso tenía los apócrifos, como también la Biblia de Lutero. La Biblia de Lutero, que también fue traducida de la Vulgata Latina, también tenía los apócrifos. Ahora, ellos, como católicos inicialmente en esos tiempos, ¿no? Que obviamente van a ser considerados los primeros protestantes, entonces ya ellos traducen, porque ya la traducción de la Vulgata Latina tiene los apócrifos. Entonces ellos simplemente están traduciendo. Al traducirlo, obviamente van a traducir los apócrifos también. Pero aunque dice Lutero, por ejemplo, ellos pusieron al final como un apartado. O sea, los apócrifos no lo mezclaban como el católico romano, sino lo ponían al final. Y cosa que ya más adelante hubo instituciones como la Sociedad Bíblica Británica, en el año 1850, creo aproximadamente, en el siglo XIX, recién por primera vez quita todos los apócrifos de las Biblias. Y a partir de ahí, todas las Biblias modernas ya de las evangélicas ya no tienen los apócrifos. Hasta el siglo XIX, las Biblias evangélicas también tenían los apócrifos. Y no quiero que se me desmayen, tampoco quiero que me crean, ustedes tienen que investigar, ustedes tienen que ver. Pero la gran realidad es que los apócrifos nunca fueron de inspiración. El problema no es con el catolicismo romano, el problema viene con los judíos de habla griega, con los judíos de la dispersión, con los judíos
incluso antes de Cristo. Y esa descendencia de judíos de habla griega fueron los que trataron de decir que esos libros son libros inspirados. ¿Ya? Yo creo que he hecho un resumen sencillo, ya discúlpatele por el tiempo que me había tratado, no me había percatado de esta, y vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Por favor. A ver, algunas preguntas que tuviesen, voy a leer, por favor, utilicen el chat o también utilicen su micrófono. No estamos muchos ahora, me gustaría que utilicen su